primero que se le enseña a un bebé, a un niño, es a hablar. Comienza a decir sus primeras palabras, papá, mamá, y comienza a comunicarse de esta manera a través de su boca, a través de la lengua. Es por excelencia el medio más usado y el medio más potente para establecer relaciones y para hacerse entender y para entender el resto. Hablamos mucho a lo largo de nuestra vida. Si tuviésemos que contar todas las palabras, si tuviésemos que contar todas las veces que hemos dicho cosas, hemos hablado cosas, seguramente no alcanzaría las sumas para sacar cuentas. Pero también no alcanzaríamos a recordar todo lo que dijimos a lo largo de nuestra vida. Hagamos un ejercicio. Si tuvieras que pensar todas las palabras que dijiste solo el 2020, el año que recién pasó, ¿me las podrías repetir? Seguro que no. Porque hablamos tanto y tanto en el día que sería imposible reconocerlo. Esto no es a modo de crítica, solamente a modo de señalarte lo importante del lenguaje, lo importante del hablar. Hablamos con la gente más cercana. La manera que tenemos de relacionarnos socialmente con nuestros más cercanos es hablando. La manera que tenemos de conocer gente nueva que no es recurrente nuestra es hablando. Pero también como lo es en el hombre y hacia el hombre y desde el hombre, lo es para con Dios. Es decir, nosotros tenemos una relación con Dios. Siempre hemos dicho esto y lo hemos repetido ya por varios años. El que ha conocido a Dios de verdad tiene una relación con Él, no una religión. Religión es un montón de dogmas, un montón de costumbres sin sentido ni valor. Pero aquellos que han tenido un amor profundo con Dios, han recibido ese amor, han comenzado a desarrollar una relación. En las relaciones, tal como sucede en las personas, lo sucede también en esta relación de amor con Dios, hay un diálogo. Hay una conversación permanente. Esto no se trata ni de un monólogo del hombre, ni de un monólogo de Dios. Hay una relación, hay un feedback, hay un ir y venir de palabras, tanto del hombre como también de Dios. Entonces déjame entender lo que el Señor nos quiere transmitir el día de hoy y cómo entender esta palabra que sé que va a bendecir tu vida. En primer lugar, Dios habla. Dios habla. Hay tantos versículos que pudiera leerte, pero solamente voy a señalar uno que creo nos va a recordar esto que Dios nos dijo incluso el domingo pasado. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, muchas y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Me encanta esta parte cuando dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras. Mire, nuestro Dios no está muerto. La diferencia de nuestro Dios con los dioses, entre comillas, y con minúscula, es que nuestro Dios habla. Lo que pasa es que su lenguaje es tan rico y diverso que no solo está determinado por la boca, por el decir. Dios nos habla ampliamente. Su lenguaje es amplio y extenso. Y no solo habla de manera audible. Déjame solo mencionarte, esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero déjame mencionarte al menos 4 maneras, muchísimas más, pero 4 que me parece son las más importantes a través de lo cual Dios nos habla de manera clara y categórica. La primera, la más importante, es que Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia. La Biblia es la máxima expresión de su voz hecha para nosotros letra. Entonces Dios nos habla todos los días. Es más, estos meses hemos estado leyendo, ahora nos encontramos creo que ahí en el capítulo 3 de Marcos, leyendo, porque cuando leemos Dios nos habla a través de esa lectura. La Biblia, que es el lenguaje eterno de Dios, es la más potente manera, incluso en la que se basan las demás maneras en las que Dios habla. O sea, Dios habla a través de la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Busque a Dios en la palabra del Señor. Otra manera de la que Dios nos habla es en el lugar secreto. Lo decimos así porque Jesús, enseñando acerca de la oración, dijo, cuando tú quieras estar con Dios, el Padre, entra a tu recámara, entra a tu habitación
y búscalo en lo secreto. Y tu Padre que escucha en lo secreto te va a recompensar en público. Eso dice la Biblia. Es decir, el lugar secreto es el lugar de la intimidad, donde tú le desnudas tu corazón, le dices cosas a Dios y también Él te responde y Él te habla. ¿Cómo habla Dios? ¿Qué dice Dios? Dios trae convicción, Dios trae paz. No siempre su voz es audible, que ahí está nuestro problema y por qué condicionamos a Dios, creyendo que Dios solo tiene que hablarnos audiblemente. Dios no está limitado para solo hablar audiblemente. Dios es tan amplio en su lenguaje que nos habla de todas las maneras posibles. El solo hecho de entrar en la intimidad, en el lugar secreto, allí ya Dios nos está hablando. Capaz que ni cuenta nos dimos, pero el que entró en el lugar secreto con el corazón correcto no salió siendo nunca el mismo. Otra manera en la que Dios habla es a través de la voz profética. Este mismo versículo que leímos decía, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hay algo que Dios tiene acerca de los profetas. Hay algo que Dios tiene en amar a la voz profética, en haberla tomado como un diseño, incluso en su propia palabra decir que Él les habló muchas veces a través de los profetas. La voz profética, para que usted no haga una idea distorsionada en su cabeza, no es esa persona que viste túnicas y que tiene un lenguaje especial que tiene que ser un profeta. No, la voz profética es la voz de autoridad, la voz ungida, la voz en labios de tu pastor, la voz en labios del hombre o la mujer de Dios, que te trae una palabra de Dios. Esa es la voz profética. Ni hablar de aquellos que el Señor ha ungido y dedicado al ministerio profético. En fin, la cuestión es que siempre Dios pondrá a alguien delante de nosotros que nos traiga una palabra profética. Y cuando Dios nos está hablando proféticamente, es una de sus formas de hablarnos al corazón. Otra forma es a través de todo lo que pasa alrededor tuyo. Dios habla. Dios habla a través de todo lo que pasa alrededor tuyo. Todo lo que te pasa, circunstancias, cosas buenas, cosas no tan buenas. Todo lo que pasa a tu alrededor es Dios hablando. Dios hablando en cada momento. Si hay algo que Dios sabe hacer, Él sabe hablar. El problema no es que Dios no hable. El problema es que no todos lo quieren escuchar, porque Dios habla. El problema es que el hombre no quiere escuchar. El problema no es que Dios no dé respuestas. El problema es que no nos gustan sus respuestas y no nos acomoda lo que Él nos dice. El problema no es la falta de claridad cuando Dios habla. El problema es que el hombre escucha lo que quiere y lo que le conviene. Dios nos habló durante el 2020, yo estoy seguro. Por más que haya sido capaz que uno de los años más difíciles de la humanidad y seguramente el más difícil para tu familia, estoy seguro que Dios te habló. Capaz que no te diste cuenta, capaz que no lo escuchaste, capaz que no leíste lo que estaba pasando a tu alrededor. Pero algo es seguro, Dios nunca dejó de hablarnos en medio de esta pandemia. Estamos abrazando un nuevo año, el año de la esperanza, le hemos dicho, el 2021. Y sé que en este año 2021 Dios nos volverá a hablar. La pregunta es, ¿habrán oídos para escucharlo? ¿Sabías tú que una de las traducciones de la Biblia se tradujo al español por diferentes hombres de Dios, estudiosos de la palabra, y le pusieron un nombre a la Biblia para identificar los traductores? Y hay una de las traducciones que dice, Dios habla hoy. Porque en realidad su palabra es permanente, su palabra siempre vigente. Vuelvo a preguntar, ¿habrán oídos para escuchar lo que Dios nos va a decir el 2021? Dijimos en primer lugar, Dios habla. En segundo lugar, Dios escucha. Dios escucha. Así como de bueno es para hablar Dios, es todavía mejor para escuchar. Mira lo que dice este salmo precioso. Salmo 115, del 1 al 15. Voy a darme el tiempo de leerlo porque hay tanta riqueza en él. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Me encanta porque lo recalca. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Por tu misericordia, por tu verdad.
¿Por qué ha de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos, del hombre, del ser humano, son de plata, son de oro, obras de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Qué lindo. Semejante a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Alguien dice amén ahí en su casa. Nos bendecirá. Bendecir la casa de Israel. Bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Este versículo me encanta. Alguien tiene que tomarlo para su vida esta mañana. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros. ¿Alguien dice amén a esto? Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todo este salmo solo para decirte que Dios sabe escuchar. Viste que ahí decía, los otros dioses tienen nariz pero no huelen, ojos y no ven, orejas no escuchan, no hablan porque fueron hechos de manos de hombre. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios habla y nuestro Dios escucha. Diga conmigo, nuestro Dios habla, nuestro Dios escucha. Y si escucha, Él ha escuchado cada uno de tus ruegos y cada una de tus oraciones. Sí, me escuchaste bien. Cada uno de tus ruegos y cada una de tus oraciones. A Dios no le da lo mismo lo que le dijiste. Para Él es importante y de valor lo que le has dicho. Dios escucha cada oración, cada petición, cada clamor, cada gratitud, cada adoración, cada reconocimiento. Todo Dios lo escucha con atención. Pero no solo que escucha, ojo. Dios tiene buena memoria. Te voy a decir de nuevo. Dios tiene buena memoria. ¿Sabe por qué? Porque Él no olvida las promesas que le hicimos. Dios no olvida ninguno de los pactos que alguna vez hicimos con Él. Él no olvida ninguna de nuestras ofrendas. Él tiene memoria. Y lo que es más peligroso todavía para nosotros, Él te cree. A veces no nos creemos ni nosotros mismos lo que decimos. No nos creemos ni nosotros mismos lo que declaramos. Pero ¿sabes qué? Él te cree. Él cree en lo que dijiste. Él cree en la palabra que le diste. Él confía en tu palabra. Él tiene memoria y te cree. Por eso la Biblia nos enseña tan categóricamente que no seamos ligeros, que no seamos apresurados en hacer votos a la ligera. Y que si hicimos votos, o sea, promesa, pacto, cumplamos lo prometido, lo cumplamos. Y aquí quiero llegar al área chica, diría un futbolista. Aquí quiero llegar al punto que me parece es lo que el Señor hoy nos quiere regalar como una revelación, como un rema, como una palabra que nos va a abrir y nos va a sacar el velo que hemos tenido durante este tiempo. Te dije en primer lugar que Dios habla, te dije en segundo lugar que Dios escucha, pero creo que hasta ahora no te he dicho nada que no sepas o que no hayas leído en la misma palabra del Señor. Pero este tercer punto, me parece que aquí es algo que va a golpear nuestra vida. El diálogo más sincero. El tercer punto, el diálogo más sincero. Déjame leerte 2 versículos de la palabra que también tú ya conoces. Dice el Salmo 139, versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios lo sabe todo. O sea que Dios sabe lo que piensas. Y sabe lo que piensas antes que lo digas. ¡Wow! ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Dice también Mateo 12:34, la segunda parte, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A ver, vamos a recapitular. Hemos dicho que Dios habla, que Dios escucha. Por lo tanto, Dios se relaciona con nosotros como nosotros nos relacionamos con las personas, con los humanos, en un ida y en una vuelta.
De eso se trata una relación. Pero en esta relación a mí hay algo que me llama la atención. Y es aquí donde quiero poner la atención de lo que Dios nos está hablando hoy día. Vemos registrado en la Biblia, en más de una ocasión, que cada vez que Dios hizo una pregunta, escúchame bien, cada vez que Dios hizo una pregunta, se produjo el diálogo más sincero de Dios con el hombre. Hasta ahora, Dios habla, dijimos, Dios escucha. También dijimos que el hombre habla y el hombre escucha. Pero pasa algo cuando Dios hace una pregunta, cuando Dios hace una afirmación. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando Dios hace la pregunta y hace la afirmación, queda registrado en la retina de Dios, en el corazón de Dios, la primera respuesta del hombre. Escúchame bien. La primera respuesta del hombre es determinante. Creo que para Dios, al leer la Biblia, creo que para Dios basta la primera respuesta, más que el diálogo o más que la explicación que venga después. En más de una ocasión leemos en la Biblia que con una respuesta, que con una frase del hombre se determinó toda la historia que venía después, con hechos, con acciones. Capaz que ni los detalles sabemos de lo que viene. Y no creo que sea porque los detalles no cuentan, sino que la primera respuesta del hombre marcó todo lo que venía. ¿Por qué? Porque nuestra primera respuesta, nuestra primera reacción es la más sincera, la más honesta. Es esa respuesta que te deja expuesto a lo que eres, a quien eres y a lo que te gobierna. Aquí póngame atención porque aquí está el rema, aquí está el rema, aquí está la palabra para ti hoy día. Por eso descubro que a la luz de la palabra de Dios, el diálogo más honesto que hemos tenido con Dios es cuando Él nos pregunta de improviso. Él nos pilla sin preparación, sin discurso armado, sin elaborar una idea, sin desarrollo. No. Yo creo que el diálogo más honesto que hay en la Biblia, registrado en más de una ocasión, y estoy seguro que con nosotros ha sido igual, es el diálogo que se produce cuando Dios te pregunta de repente. Cuando Dios te habla sin que lo esperaras. Cuando Dios pone una frase y te pilla y lo primero que sale de tu boca es lo que demuestra, denota, evidencia lo que te gobierna, el corazón que tienes, el ADN que portas. Ahí está, me parece a mí, el diálogo más honesto, el diálogo más sincero. Sale lo que está en nuestro corazón. Porque recuerde que la boca habla lo que gobierna el corazón. A veces el discurso que escuchamos no es realmente el diálogo más sincero. Puede ser tu discurso muy religioso, muy espiritual, muy elocuente. Pero lo que de verdad cuenta, ¿sabes qué es? Lo que tú respondas cuando Él te preguntó sin avisar. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Son esas preguntas que te dejan desnudos y esas respuestas que te evidencian. ¿Qué está hablando, pastor? Usted está sacando conclusiones de algo que no es. No, me gusta leer la Biblia y he descubierto esto. Y sé que todo lo que está en la Biblia es una riqueza para nosotros. ¿Saben? Déjenme citar un par de frases, de esas primeras frases cuando Dios hizo preguntas. Preguntas incómodas. Se me viene a la mente, por ejemplo, Adán. Adán, cuando había ido en contra de una ley que Dios estableció de que no comieran de un fruto, ya estaba con Eva. Ellos comen del fruto y Dios comienza a buscarlo. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Dios le pregunta. Y aquí es que es así. Sale la primera respuesta. ¿Viste? Esa no pensada, no maquinada, no armada. Y él dice, la mujer, esto está en Génesis 3:12. No se lo di a multimedia porque quiero que me pongas atención. La mujer que me diste, por compañera me dio el árbol y yo comí. Esa respuesta evidenció el problema de Adán. Evidenció su corazón.
¿Sabe cuál era su corazón? Que él no había asumido su error. Y en vez de pedir perdón, comenzó a justificarse en otros. O sea, no es que quedó desnudo de sin ropa. Quedó desnudo su corazón. En esa respuesta, Dios vio la desnudez del corazón de Adán. Que Adán tenía problemas para reconocer su pecado, su error. Que Adán tenía problemas en asumir su responsabilidad y la trasladó a Eva. Una respuesta bastó para evidenciar el corazón. ¿Te das cuenta o no? Porque Dios apareció de repente, no avisó. Muy al estilo de Dios. Me hace pensar en Caín. Un poquito más adelante en la historia, si nosotros leemos la historia, nos encontraremos con que Caín y Abel eran hermanos, hijos de Adán. El uno tuvo envidia del otro y esto terminó en que el uno asesina al otro y lo entierra por ahí para hacer todo nada. Toda la vida continuó, siguió y vino el de repente de Dios. Eso que te pilla de la nada y te dice, ¡hey! Dice Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Otra vez, su respuesta evidenció corazón. Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sabe qué respondió en ese momento? No me interesa mi hermano. Con esta respuesta, él estaba diciendo que él ya lo había matado con su envidia, que él ya lo había matado con su egoísmo y con su indiferencia. ¿A mí qué me importa? Dice. Listo. Con eso que respondió, ya le dijo todo a Dios. Él no dijo, yo lo maté. Muy al estilo del ser humano, del hombre. ¿Cuánto nos evidenciamos en la primera respuesta de la pregunta no avisada? De esos de repente de Dios que vienen a evidenciar algo que no esperamos y no sabíamos. ¿Y tu hermano? ¿Qué sé yo de mi hermano? Listo. Cuando respondió así, ¿qué tengo que estar cuidando yo a mi hermano? Chao, peor. O sea, mientras más hablaba, más se evidenciaba. Listo. Ya sabemos lo que pasó con tu hermano. Pero así como evidencia lo malo, también evidencia lo bueno. Me hace pensar en el centurión. En el centurión que pedía por su criado que estaba moribundo, fue delante de Jesús y le pidió por su sanidad. Jesús le dijo, en este caso hubo una afirmación, yo iré y le sanaré. Es que Dios es provocativo con sus frases. Porque Él hizo una afirmación y bastó una afirmación, siempre basta una provocación de la voz de Dios para que salte en nosotros. Porque Él no se esperó esto. Él no se esperó, el centurión no sabía lo que iba a hacer Jesús. No sabía cómo iba a reaccionar Jesús. Sencillamente reaccionó. Reaccionó. Y Jesús reaccionó como Jesús, siempre impredecible, al estilo de Dios. Y le dijo, yo iré y le sanaré. Y el centurión dijo, no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe qué le dijo en el fondo? Creo tanto en ti que lo que tú digas va a ocurrir. Chao. Jesús dijo, ni en Israel he visto una fe así. O sea, su frase evidenció la palabra más potente, más profunda. En realidad lo que Él dijo, tengo tanta fe en ti que tú puedes hacerlo como quieras. Se da cuenta que la primera frase, la primera reacción evidencia el corazón. En este caso al centurión lo gobernaba un corazón de fe. Pero así como lo gobernó un corazón de fe al centurión, hubo otro hombre en la Biblia cercano a Jesús que evidenció corazón con una afirmación. Leemos ahí en Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una gran cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa. A ver, estaba el resucitado, estaba la que había visto el milagro. Entonces era para celebrar, era para adorar a Jesús, era para reconocerlo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y lo ungió
a Jesús y le enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de... O sea, una escena de adoración tremenda. Y sale el corazón de uno de los que estaba ahí. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. O sea, a ver, la Biblia está escrita en retrospectiva, porque ya las cosas habían pasado. Pero en ese momento nadie sabía que Judas era el traicionero. Nadie sabía que Judas lo iba a vender. ¿Y sabe la frase que le salió a Judas? La primera que le salió. En ese momento de oración, la primera que le salió, cuando vio que la mujer derramó y derrochó tanto perfume, la primera que le salió dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Mire, sabía hasta la cuenta. Y dado a los pobres. ¿No te suena a ti, a nuestros ojos, a nuestros oídos? Es una reflexión noble, buena, solidaria, que piensa en el otro. Uno podría darle esa lectura. Pero dijo esto, y aquí está su corazón. No porque amara a los pobres, dice la Biblia, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, o sea, el hombre era el encargado de las finanzas, siempre sacaba de la bolsa. Entonces no es que amara a los pobres y que en realidad lo que él quería era justificar, esconder. Pero su frase evidenció su corazón. Jesús le dijo, déjala. Para el día de mi sepultura he guardado esto. A los pobres siempre los van a tener, mas a mí no siempre me van a tener. ¿Qué evidenció Judas? Judas evidenció deshonra. Judas evidenció el único amor que él tenía, que era el dinero. Por eso le dolía tanto que esa mujer estuviera dando tanto. ¿Sabe? La primera reacción, tu primera frase, evidencia el corazón que portas. A Dios le bastó una simple respuesta para ver quiénes eran, para ver el corazón que portaban. Qué increíble. ¿Cuáles han sido tus primeras respuestas para Dios? En esos de repente, en esas intervenciones inesperadas de Dios. Yo no te digo esto para condenarte, sino para ayudarte a descubrir, porque es un buen momento de autoanalizarse. Antes que empiece el 2021, le pedimos al Espíritu Santo que nos haga recordar nuestras primeras respuestas. ¿Les parece? Mientras el piano suena, ora conmigo. Espíritu Santo, hazme recordar esas primeras frases que dije en esas preguntas tuyas, en esos de repente tuyos. Mientras estoy predicando esta palabra, seguramente gente recordará y le vendrá convicción de pecado, porque respondió y evidenció corazón. Yo me he sentido avergonzado cuando recuerdo frases y palabras que dije como primera reacción, porque ahí evidencié corazón. Ahora, como te dije, no es para condenar, es para que tú soluciones esto en tu vida, para que en realidad siempre la primera frase que salga de tu boca, que gobierna tu corazón, sea algo que agrade a Dios. No olvides que lo primero que sale, es tan fuerte lo primero, el concepto de lo primero es tan fuerte. ¿Sabe por qué lo primero que sale es lo que evidencia? Porque lo primero es lo que está consagrado. Te lo explico. Tu primera respuesta es a lo que estás consagrado. ¿Sabe por qué Judas dijo lo que dijo? Porque en realidad él amaba el dinero. Recuerden que él vende a Jesús por unas monedas, por un precio. Tu primera respuesta estará en directa relación a quien estás consagrado. Tu primera reacción habla del Señor al que sirves. Si tus primeras respuestas a Dios no fueran afortunadas,
es porque no estás consagrado a Él. ¿Quieres que cambien tus respuestas? ¿Quieres que cambien tus primeras respuestas? ¿Sabe cuál es la solución? Consagración. Porque si tú te consagras a Dios, cuando vengan las intervenciones, las frases y las preguntas de Dios, saldrá de tu boca aquello a lo que te consagraste. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Si quieres que cambien esas respuestas y deje de defraudar a Dios, deje de entristecer el corazón de Dios por esas respuestas, hay una sola manera. No es aprendiendo a hablar de nuevo. No. Porque recuerde que de adentro empieza, desde el corazón. O sea, es consagrando tu corazón a Dios. De tal manera que cuando está consagrado, lo primero que saldrá es lo consagrado. Dios no cuenta siempre con el más capaz ni con el más talentoso. Dios cuenta por lo general con el que está dispuesto y disponible. En eso también se ve la primera respuesta. Dios cuenta con aquellos que van y hacen. Y eso se nota en la primera reacción. Dios cuenta con los que sirven y no con los que brillan. Dios puede enviar a hacer una misión increíble a aquel que está dispuesto a darlo todo, sin pedir un nombre y un reconocimiento a cargo. Y eso se nota en la primera respuesta, de su primera reacción. Dios mira con agrado a quien sin dudar ni cuestionar lleva lo primero y lo mejor delante de Dios. Esa es la primera, recuerden. Sin condiciones, sin poner límites, dispuesto a todo. Por eso a los oídos de Dios siempre sonará más fuerte tus primeras palabras. Dice el Salmo 19:14, y con esto termino, en la traducción viviente: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, recuerden que van de la mano, sean de tu agrado, oh Señor. Que tus palabras sean de agrado a Dios, que tus primeras reacciones muevan el corazón de Dios, que tu primera respuesta siempre tenga aroma a primicia. Que cuando Dios te escucha hablar dice, tiene olor a primicia esto. Que nosotros mismos seamos la primicia que agrada a Dios. Y que lo que llevemos de primicias en esa fiesta que vamos a tener para la convención no sea más que la evidencia del corazón que nos gobierna. Nos conviene tener un diálogo sincero con Dios, porque a partir de allí es que Él nos puede ayudar a cambiar lo que no le agrada y nos maldice. Desde el reconocimiento comienza el cambio y la conversión. Vamos a escuchar una canción antes de orar juntos al Señor. Tiempo atrás le pedí al Señor que me enseñara esto para yo entender mejor. Entonces hice preguntas a personas y en algunas preguntas fui sorprendido y conmovido y sentía cómo el favor de Dios quería venir sobre esa persona que había tenido una respuesta adecuada para una palabra inesperada. Pero también me pasó del otro lado que frente a una propuesta de Dios o una intervención escuché una exclamación que no sonaba mal, pero que en realidad evidenciaba menosprecio o desprecio hacia Dios mismo. Y finalmente, ¿sabe? Me pasó que sentí tristeza, pena. Nuestras palabras pueden provocar algo en Dios. Nosotros podemos ser de aquellos que agradan el corazón de Dios. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Dios. Necesitamos que muchos agraden el corazón de Dios. En este tiempo cuando muchos están entristeciendo su corazón, tú puedes ser diferente y alegrar el corazón de Dios, mover el corazón de Dios. Que seamos como Isaías, que cuando Dios pregunte en medio de la visión, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?,
lo primero que digamos: heme aquí, envíame a mí. Que seamos como Samuel en el templo, que cuando Dios habló en medio de la noche y llamó, Él dijo: aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. Seamos una generación diferente, que en la noche más oscura, que en el momento menos indicado, que cuando Dios dijo e hizo lo que no esperábamos, de nuestros labios salgan una palabra, una frase que alegre su corazón, no por fingir, sino porque es lo que nos gobierna. Vamos a orar juntos al Señor. Padre, nos hemos dado cuenta que hay cosas que dijimos que evidenciaron lamentablemente el corazón que teníamos. Nos arrepentimos hoy y te pedimos perdón. No sabíamos el valor que tiene nuestra primera respuesta frente a una intervención tuya, Señor. Pensábamos que nuestras elaboradas oraciones, nuestros grandes discursos podían a ti moverte. Es cierto que tú escuchas, es cierto que tienes memoria, pero no hay cosa que te impacte, que te mueva más que la primera respuesta, que la primera reacción. Señor, queremos ser de aquellos que dice el Salmo, que agraden tu corazón con los dichos de su boca. Con los dichos de nuestra boca queremos inclinar tu corazón y gozar de tu favor, gozar de tu bien, de tu respaldo, Señor. Queremos ser de aquellos que te roben una sonrisa y no que te saquen una lágrima. Señor, te amamos, te amamos, te amamos. Alguien esta mañana le puede decir: te amamos, Señor, te amamos. Significas todo para nosotros. Comenzamos este 2021 diciendo que eres todo. Significas todo para nosotros.